hermanos, con el tema Él aparecerá. Amén. Esto es tema de la profecía bíblica en relación al futuro, la escatología. Es un tema muy fuerte y muy difícil también, hermanos. Quiero que me pongan mucha atención. Saben que todo lo que Dios nos ha permitido grabar lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y después lo compartimos. Amén. Así que todo lo que se ha estado subiendo, pues ahí está, lo puedes estar observando varias veces, meditando, analizando. Él aparecerá, parte 2. ¿Cuántas partes sean? No sé, hermanos, cuántas Dios nos permita ministrar, enseñar sobre la segunda venida de Cristo. Pero lo que sí sé es de que su aparición ya es pronta. Lo que sí te puedo decir es de que el arrebatamiento ya se acerca. Los sellos, las copas, los ángeles, todo se aproxima ya. Él aparecerá, parte 2. Acompáñame al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice la palabra de Dios así. Pero primero oremos. Padre, en el nombre de Jesús, danos entendimiento, revelación de tu palabra. Te pido y te ruego y te suplico que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, el inspirador, nos lleve a la verdad, a la luz de la palabra, Señor. Guíanos a través del ministerio de la palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ábrenos el entendimiento, danos revelación, sabiduría, ciencia e inteligencia, Señor, para poder compartir, para poder oír atentamente en el nombre alto y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice la palabra de Dios así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La palabra de Dios nos dice de un personaje llamado Miguel, que el mismo profeta Daniel nos habla en otro de los capítulos, que es uno de los principales príncipes arcángeles de Dios. Dentro de los seres angelicales que Dios tiene, Dios asignó al arcángel Miguel como ese arcángel guardián y protector exclusivo para Israel. Cada nación tiene ángeles, ¿sí lo sabías? Amén. Cada iglesia cristiana tiene sus ángeles, ¿sí lo sabías? Dios asignó un ángel a esta iglesia. Amén. El pastor Raimundo y la pastora Alicia también tienen sus ángeles asignados de iglesia. Por eso Apocalipsis 2 y Apocalipsis capítulo 3 te dice: escribe a los ángeles en las 7 iglesias. Cada iglesia tiene un ángel de parte de Dios. Estamos hablando de los tiempos que dice que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Desde la creación hasta este entonces dice que nunca va a haber tanta angustia. Los tiempos finales, los tiempos angustiosos. El 27 de marzo del año 2014 se enlazaron poderes demoníacos muy fuertes para presionar al pueblo de Israel. Se enlazó y unieron fuerzas, poderes políticos y poderes religiosos. El Papa Francisco y en aquel entonces el presidente electo de los Estados Unidos de América, Barack Obama, unieron fuerzas políticas y religiosas. ¿Sabes para qué? Para presionar al pueblo de Israel a que se diera lugar a los palestinos, a que se diera los derechos, a que se diera territorio, a que se diera las peticiones. Han presionado tanto al pueblo de Israel, iglesia, como no tienes una idea. La primera potencia mundial.
Y el Vaticano ha presionado tanto a Israel para tratar de exterminarlo, para tratar de erradicarlo sobre el mapa. Están vivos por la gracia y misericordia de Dios, porque Dios está con ellos. Tienen la cúpula de hierro. Pero sabes, hay testimonios de soldados, tenientes israelíes de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, que han dicho que Dios mismo ha desviado misiles balísticos que han levantado en contra del pueblo de Israel. Milagrosamente, misteriosamente, esos misiles han sido desviados de los objetivos que han sido lanzados para atacar y derribar y destruir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está el arcángel Miguel operando a favor, peleando a favor de Israel. Amén, amén. Y no pelea solo, él tiene sus ángeles también, porque él es un ángel de alto rango, es un arcángel. Es como decir un general de división de Dios. Dios mandó a su mejor arcángel de guerra a Israel. Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, vamos rápidamente. Nos habla de las 70 semanas. Tú tienes que entender que son 70 semanas de la profecía de Daniel, que Dios le reveló, y estamos viviendo la semana 69. Pero por los acontecimientos ya estamos acercándonos a las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nos habla, escúchame muy bien, de todas las presiones que ha venido pasando el pueblo de Israel de una u otra forma, acerca de los sacrificios, acerca de todas las cosas abominables que han tenido que inyectar y perpetuar, o penetrar, mejor dicho, sobre la nación de Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios desde que Dios llamó a Abraham, desde que Dios llamó a Isaac, a Jacob, y después lo llamó a Israel, desde que esa nación se funda por estos caudillos, estos patriarcas, estos profetas y este amigo de Dios llamado Abraham, por medio de la promesa y del pacto que Dios hizo con Abraham. Y desde ahí se determinó, escúchame muy bien, iglesia, que esta nación era escogida de entre todas las naciones del mundo, de todas las naciones de la tierra. Esta nación era la exclusiva escogida de Dios, y así lo marca la palabra, y así lo reconocemos nosotros, que el pueblo de Dios es Israel, y nosotros como iglesia somos una nación escogida por Dios también, por causa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos entregaron al Mesías, ellos lo crucificaron, lo mandaron a la cruz, y todo le ha venido un trato a la nación de Israel hasta este día. ¿Sabes por qué? Por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón que tienen los judíos, le han venido tratos de Dios muy fuertes a esta bella nación. Y tenemos que entender que han hecho y se han estado hoy en día levantando ya la edificación del tercer templo. Milagrosamente el pueblo de Israel está teniendo ya las vacas rojas que están en la palabra de Dios. Todo el cumplimiento profético de los ríos que estaban secos, y de una forma milagrosa Dios despliega el agua. Son cumplimientos de las profecías acerca del fin de los tiempos sobre Israel. Y sobre Israel marca el reloj, el tic
tic-tac de Dios sobre todas las naciones. Por eso tenemos que estar analizando a Israel más que otros que están de pleito del chongo con el Tratado de Libre Comercio y que aquí con los aranceles y que presiones políticas, geopolíticas, etcétera, etcétera. A quien debemos de estar estudiando minuciosamente es a Israel, porque es quien nos está marcando la pauta sobre los finales del tiempo. ¿Sabes por qué construyeron el tercer templo? Porque ahí se va a centrar el anticristo. Los límites de Israel se han puesto por amenaza por las guerras de Siria, Hezbollah, el Líbano y Hamas. Ese es el pleito casado contra Israel, invadir territorio, que Israel ceda territorio. Pero ¿cómo vas a ceder algo que es tuyo? ¿Cómo vas a ceder parte de tu propiedad, parte de tu casa, parte de tu finca, parte de tu herencia? ¿Por qué lo tienes que ceder? Ellos están peleando su territorio, iglesia. Cuando el Señor Jesús sale del pórtico de Salomón, el pórtico de Salomón se conoce en la palabra de Dios también, de acuerdo al profeta Nehemías, como la puerta oriental. Cuando te pones a leer y analizar el profeta Nehemías, te vas a dar cuenta que Israel estaba deteriorado, destruido. Y Dios levantó un hombre llamado Nehemías juntamente con otros que lo ayudaron a reconstruir los muros caídos de Jerusalén, que eran 12 puertas: la puerta del muladar, la puerta oriental, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de los caballos, la puerta de la cárcel, la puerta oriental, etcétera, etcétera, etcétera. Son 12 puertas, y dice que lograron edificar las 12 puertas de Israel, y cada puerta tiene su llave, o la llave representa autoridad. Por eso cuando Jesús en Mateo 16, 18 le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates será atado, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Jesús le entrega las llaves a Pedro por la revelación que Pedro tuvo, y esas mismas llaves nos es entregada a nosotros cuando caminamos en la revelación de Cristo. ¿De quién es el Cristo? El Cristo glorificado. Por eso Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Cuando tú caminas en la revelación del Cristo, del Dios viviente, esas mismas llaves te entregan a ti para operar el reino de Dios, para traer la restauración de las 12 puertas también caídas de Jerusalén. ¿A dónde? A tu vida. Para traer la restauración a la iglesia también, porque la iglesia tiene que también ser restaurada. Y las mismas puertas que están en Nehemías son las mismas puertas por las cuales la iglesia tiene que pasar: la puerta del pescado, del muladar, de las ovejas, etcétera, etcétera. Pero te habla de la puerta oriental, y la puerta oriental te habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y esta puerta oriental en la actualidad se llama la puerta del Mesías. Y esta puerta, ¿sabes qué? Jesús entró por ahí cuando predicó cuando venía del templo, del pórtico de Salomón. Cuando Jesús entra por ahí, Jesús entra, ¿sabes por qué? Porque del oriente viene la salvación, y del oriente vendrá otra vez el Salvador del mundo, el Señor. Jesús entra por ahí, y quiero que sepas, iglesia, que esta puerta oriental, o la puerta actualmente que se llama la puerta del Mesías, que es la misma, esa puerta ya la sellaron. ¿Sabes por qué? Porque no la puede entrar nadie más que no sea el Mesías. Actualmente en Israel esa puerta, ese portón, ese arco que está cerrado, escúchame muy bien, y se va a abrir hasta que aparezca el Mesías. Esa puerta se va a abrir, y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple cada profecía bíblica de todo esto de los últimos tiempos. La gloria de Dios entró y salió por esa puerta, pero ahora está cerrada y va a ser abierta hasta que el Mesías regrese. Vamos a ver esta verdad en el libro del profeta Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Nos habla del monte de los olivos que está donde, en el oriente. Cuando Jesús venga va a aparecer en el monte de los olivos que está en la puerta oriental. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 44, versículos del 1 al 2, por favor. Ezequiel 44, versículos del 1 al 2. Dice la palabra así: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y estaba cómo? Cerrada. Está abierta. Versículo 2. Y me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. La puerta oriental, porque Dios entró por esa puerta y está cerrada hasta que Jesús vuelva otra vez, se va a abrir. Tú ponte a investigar Jerusalén y la puerta oriental y vas a ver cómo está cerrada. Jesús salió del monte de los olivos a dar el último mensaje. El último mensaje de amor de Jesús. Y Jesús va a volver hacia el monte de los olivos. Jesús pisará otra vez Jerusalén. El monte de los olivos, la puerta oriental. Pero la palabra de Dios nos dice que como hacia el final de los tiempos habrá muchas cuestiones de señales que se está dando en el mundo ya. ¿Como cuáles? El ecumenismo. El tratar de unir una sola religión, donde personajes del Vaticano con líderes de múltiples religiones se están uniendo para tratar de unificar una sola. ¿Sí lo sabías? Que quieren hacer una sola religión para traer el orden mundial. Y estas son señales del fin de los tiempos. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, por favor. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 8 en adelante. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nos está hablando del que falta. La bestia que era y no es también el octavo y es entre los 7 y va a la perdición. Del ecumenismo, la religión mundial nos habla esta bestia, de una bestia que tiene poder, pero esta bestia dice que es un peligro a toda la humanidad y será un rey con gran poder. Pero para que aparezca esta bestia tiene que haber el ecumenismo y la unión de muchos gentes. No puede convivir las tinieblas con la luz. No puede haber comunión y participación de las tinieblas con la luz, hermanos. No puede combinarse el agua y el aceite, porque tú los pones en un frasco y el aceite se baja, se suspende y el agua hace flotar por las moléculas, por la densidad. No puede haber comunión Cristo con Belial, hermanos. Y esto es lo que está hoy seduciendo mucho el ecumenismo, está seduciendo a las multitudes. Porque muchos te dicen, acabo que todas las carreteras te llevan al mismo camino, acabo que todas las religiones te llevan a Dios. Mentira, hermanos.
El único que te lleva a Dios se llama Jesucristo. Amén. Daniel capítulo 8, vamos ahora a Daniel. Acompáñame a Daniel capítulo 8, versículos del 23 en adelante. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nos habla del anticristo. Dice que será muy próspero y muy sagaz, y habrá persecución contra el pueblo de los santos. ¿Contra quién crees, iglesia? Contra el pueblo de Dios. Porque la iglesia tiene que ser o tendrá que ser arrebatada antes. Por eso te conviene llenarte de Dios. Amén. Por eso te conviene beber del Espíritu de Dios. Por eso te conviene ser lleno del Espíritu Santo. Por eso te conviene perseverar en la santidad. Por eso te conviene perseverar en la obediencia a Dios. Amén. Por eso te conviene seguir a Cristo, amándolo intensamente y con locura y compasión. Amén. Porque la iglesia tiene que ser arrebatada. Amén. Y la persecución que dice aquí será exclusivamente al pueblo de Israel. Amén. Por eso dice Apocalipsis que viene un águila y que viene y ayuda a la mujer y que la pone sobre un lugar desértico que es el lugar de Cisjordania. Israel en los tiempos de persecución, si mal no me equivoco, será llevado, auxiliado en la región de Cisjordania, donde hay unas cuevas que son bien difíciles de encontrar a la gente, hermanos. Eso nos habla en el Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22, hermanos. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 10 en adelante. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Vale la pena vivir para Dios? Sí. Amén. Amén. El que es justo, siga haciendo justicia. El que es santo, siga santificándose cada vez más. Porque Dios viene pronto con su galardón, con la recompensa que hayamos hecho. Pero hay una gran batalla en el cielo, una gran batalla en el ámbito espiritual entre Satanás y sus ángeles y el arcángel, contendiendo, luchando, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿cuál Miguel? El arcángel que nos habló Daniel capítulo 12, versículo 1. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice que hay una última lucha galáctica, una última lucha espiritual en el cielo tan fuerte, donde hay dos seres espirituales enfrentándose: Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Para que veas lo que te dije hace rato, que el arcángel Miguel es uno de los generales de división del reino de Dios. Porque Satanás, de acuerdo a Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, fue un gran querubín. Y aquí está hablando de un arcángel llamado Miguel contendiendo contra Satanás. Y dice que el arcángel Miguel arrojó a Satanás y a los suyos del cielo. Perdió Satanás esa gran batalla. Por eso dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a la tierra con gran ira, porque ya cayó. Como perdió su última batalla, bueno, una de sus últimas, porque después sigue la otra después del milenio. Dice que los moradores de la tierra, dice: ay, advertencia, clamor, grito, ay de los moradores de la tierra. Ha descendido a vosotros con gran ira. El arcángel Miguel es el que tiene la autoridad de Dios para contender contra Satanás. Es una batalla en el cielo, una gran batalla espiritual, que será el inicio del fin. Por eso dice Romanos capítulo 5 que nosotros somos salvos ¿del qué? De la ira. Por eso la iglesia, y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, te dice que seremos guardados del día de la prueba que vendrá a la tierra. Por eso, en muchos pasajes que después vamos a ver, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, hermanos, porque vendrá el arrebatamiento antes. El Señor con voz de mano, con trompeta de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que nos resucitará. Y a los que estén vivos van a ser arrebatados juntamente. Y mientras en la tierra va a haber una serie de acontecimientos. Sigamos. Efesios capítulo 6 nos habla de la jerarquía de Satanás, de la organización, cómo está Satanás organizado. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La organización de Satanás. Los principados son los principalities, son aquellos demonios de alto nivel que comandan naciones. Los que operan en las naciones, los que operan en continentes, son aquellos ángeles caídos que dice la palabra de Dios que no guardaron su dignidad. Son aquellos ángeles que tienen la autoridad y facultad aún para convertirse y materializarse en hombres o en imágenes o en cosas absurdas para atraer idolatría. Esos son los principados. Las potestades, ¿sabes quiénes son las potestades? Si nos vamos al griego, las potestades son una jerarquía menor que los gobernantes, porque los gobernantes vienen del griego cosmos, los que mandan en el universo.
tienen más autoridad un gobernante que una potestad en el original griego. Las potestades son demonios de una jerarquía menor que pueden comandar zonas geográficas especiales. Hay zonas que tú te pisas ahí, llegas a ese lugar, a esa zona, a esa colonia, a ese estado y te vas a dar cuenta como que hay un deseo, un impulso de pecar. Llamémosle vicios, llamémosle borrachera, llamémosle cualquier tipo de vicios, como que sientes un impulso que dices, ay, si tengo ganas o siento ganas de tomar. Ahí está operando una potestad, hermanos. Y los gobernantes de las tinieblas de este siglo, que viene del cosmos en el griego, en el original, te habla, escúchame muy bien, aquellos demonios que comandan más allá de una zona delimitada geográfica. Son aquellos que operan en el cosmos. Son aquellos que están operando aún en la mente de los científicos ateos. Son aquellos que operan en la mente de aquellos que hacen las leyes contrarias a la palabra de Dios. Son aquellos también que se mueven con una alta facilidad sobre grandes esferas. ¿Por qué crees que en el Triángulo de las Bermudas ha habido tantas inundaciones? Que va pasando los yates, las naves o las barquillas y las aeronaves y de repente tantas conversiones. ¡Fum! ¿Por qué crees? Ahí hay un gobernador de las tinieblas operando en el Triángulo de las Bermudas. En lo que son las huestes espirituales de maldad, los espíritus que entran a las personas, las posesiones, etcétera, etcétera. Satanás está muy bien organizado, pero dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. En ese mismo capítulo 6 de Efesios nos dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Te habla del yelmo de la salvación, te habla de la espada del Espíritu, del escudo de la fe, de la coraza de justicia, cíñete los lomos con la verdad, te habla del calzado del apresto del Evangelio de la paz y te habla de orar en todo tiempo con toda oración y con toda súplica en el Espíritu, para que los puedas vencer, porque dice, es armadura de Dios, no es armadura tuya ni es armadura mía, es armadura de Dios, que Dios la tiene diseñada para ti y para mí. Es una armadura con la cual tú puedes confrontar a los principados, potestades y gobernantes y las huestes. Seguimos. Vamos a Isaías capítulo 28, 18, por favor. Dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados. ¿De qué nos habla Isaías? Nos habla acerca del inicio de la semana 70 de Daniel. Nos habla que será anulado el pacto con la muerte. ¿Cuál pacto? El pacto de la paz. Porque acuérdate que el anticristo 3 años y medio, grábatelo en la iglesia, 3 años y medio va a ser un agente de paz mundial. Ahorita el presidente de los Estados Unidos de América actualmente está organizando su gira de la paz. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el anticristo tiene que ser de origen judío. Y Donald Trump no es judío. O sea, no creas que él es el anticristo. Él está preparando una escena del anticristo. Muchos han creído y pensado que su yerno, el Jared Kushner, porque él sí es de origen judío, y que hizo su yerno de Donald Trump, haber ido a los países a Medio Oriente con Israel y con nosotros a tratar de hacer el pacto abrámico, el pacto de la paz. ¿Sí supiste eso? No te estoy diciendo que él es tampoco iglesia, te estoy diciendo que la palabra de Dios nos dice, de acuerdo a la profecía de Daniel, de la imagen de la bestia, del barro, del hierro y demás, dice que un último dedo que salía, brotaba, más pequeño de todos, ese es el anticristo. Y de acuerdo al análisis de Daniel, nos da en cuenta que tiene que ser de origen judío.
Seguimos. Nos habla entonces Isaías 28, 18 acerca del pacto, donde el pacto se rompe y el mayor perjudicado tiene que ser Israel. El diablo siempre ha querido perjudicar al pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Israel porque gracias a Dios, a través de ellos llegó el evangelio a nuestras vidas. Si esos mártires de Jesús, si los apóstoles no hubieran muerto por causa de Cristo, ese evangelio no hubiera llegado a nuestros días. Y quién sabe Dios qué hubiera pasado con nuestras vidas, nuestras almas, si el evangelio no hubiera llegado a nosotros. Hay otro factor importante en los últimos tiempos que se llama la apostasía. Tiene que haber apostasía. Y ya la hay, hermanos. Me da mucho dolor entender y cuando analizamos la apostasía, hermanos. La apostasía, ¿qué es apostasía? Es un factor, escúchame muy bien, que tuercen la palabra de Dios. Es un factor que enfatiza el torcimiento de la palabra de Dios. Que tuercen la doctrina, la sana doctrina, la tuercen, la pervierten, la trituran. Y hoy en día está pasando mucho en muchos lugares, en muchos países. Han tratado de afectar y sucumbir a las grandes iglesias y han tratado de afectar y sucumbir a las pequeñas iglesias también, iglesia. Esto de la apostasía tiene que ver también a la obligación de Estados Unidos, a que Estados Unidos obligue a firmar el tratado de la paz con Israel y los palestinos. Tiene que ver con la apostasía también. Tiene que ver con la apostasía también, escúchame muy bien. ¿Por qué? Sabes que hubo un secretario de Estado en Estados Unidos que fue a Alemania y en plena Alemania, en una conferencia, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo, si en pocas palabras te lo parafraseo, si Israel no accede, vamos a boicotear todos a Israel. Y tuvo que Israel ceder en cierta forma a las presiones de Estados Unidos y de todas las naciones. ¿Te imaginas ser boicoteado por todos los países? Ser rechazado por todas las más de 189 países, una sola nación. ¿Te imaginas lo que se siente? El rigor, la presión, el estrés, las amenazas, las negociaciones que se han tenido que hacer, las tragedias que han tenido que ocurrir, los boicoteos, y por eso nosotros tenemos que entender que debemos de aferrarnos mucho a Dios, mucho a lo que nos diga el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la apostasía, mira, hermanos, cuando llegó el Papa Benedicto XVI, ha sido el único Papa que renunció a su puesto, pero no renunció a la jerarquía. ¿Sí me van a entender? Renunció a decir, ya no quiero yo más ser Papa, pero no renunció a sus hábitos. Él sigue operando también. Entonces, ahorita está el León 14. Está León 14 en el puesto, pero está a la vez el Benedicto XVI. Y eso es una amenaza, porque no sabes cuál va a mandar. No sabes cuál de los dos va a dar la orden. El León 14 es el que va a dar la cara, pero no sabes si la cara que él esté dando y la orden que él diga va a ser por él o por el otro. ¿Por qué crees? ¿No te has puesto a analizar, iglesia? ¿Por qué crees que Benedicto XVI duró muy poco en el reino, en su reinado de papa? ¿No te has puesto a analizar por qué alguien con tanta jerarquía eclesiástica del Vaticano dice de la noche a la mañana, ya no quiero más? Debemos analizar el porqué. ¿Qué hay detrás de todo ese engaño? Vamos a Proverbios capítulo 10, por favor. Proverbios capítulo 10, versículos del 27 al 30. Proverbios 10, bendito es el Señor. Alabado sea Jesús. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría,
mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Quieres que te vaya bien en la tierra? ¿Ser de largos días? Hay que obedecer a Dios. Hay que tener temor a Dios. ¿Quieres no ser removido jamás de la tierra? Pues es justo. Oye, pero tú, pastor, dijiste que íbamos a morir y que el Señor nos iba a resucitar, a despertar. Sí, pero aquí dice que el justo no será removido jamás. ¿Por qué? Porque el justo duerme y no muere. Amén, gloria a Dios. Eso es una gran diferencia para Dios. Ahora, ¿sabes qué hizo el Benedicto XVI cuando él estuvo en el mandato? Obligó a todos los que trabajan para el Vaticano a que se pusieran ya el microchip. Para los accesos y para todo. Él obligó. ¿Por qué? Porque si obligan de una forma a un grupo, después se tiene que expandir a todos los grupos, a todos los sectores, a todas las familias, a todos los países, a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las tribus. Y esto tiene que ver cumpliéndose con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La marca. ¿Sabes? Desde que en los años 90 hubo una empresa de finanzas que ya empezó a implementar esto. Un microchip más pequeño que un grano de arroz, que te lo inyectan en la mano derecha, en el pulgar derecho, o así en la frente. ¿Por qué crees que ahora quieren nuestra presidenta hacer dinero digital? ¿Sí lo sabías? Que ya no quiere que compres con billete en efectivo, todo sea digital, por cuestiones de cuáles son las transacciones que haces. Porque luego Hacienda no se da cuenta y luego andan evadiendo impuestos. Ella está preparando la plataforma para el anticristo, hermanos. No te dejes marcar. Aprende a cultivar. Aprende a arar la tierra, esa va a ser la solución. Por eso dice Mateo 24 que huye a los cerros, huye a los montes y no desciendas. Aprende a ser agricultor. Aprende supervivencia. Junta dinero, ahorra dinero. Compra semillas, guárdalas. Investiga cómo se puede guardar los frijoles, las garbanzas, las lentejas, las habas, todo eso. Aprende. Para el día de la obra. Por eso dichosos los pastores del mundo que tienen su pedacito de cielo allá. Dice, huye a los montes. Aprende a arar, aprende a sembrar, a cómo tratar de potabilizar el agua. Compra esos filtros que venden en internet para que al menos agua filtrada y no te sepa tan fea cuando se vaya a ocupar, cuando se vaya a requerir. Aprende a ser autosustentable. Aprende a labrar la tierra, cultivar. Hasta me dan ganas de ir
Apocalipsis capítulo 17, versículos del 8 en adelante. Bueno, ya lo vimos de la bestia. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ves la importancia de recibir a Cristo? Porque te dice que no estaban sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Y quién es el único que tiene la autoridad de inscribir en tu nombre en el libro de la vida? Es Jesucristo. ¿Ves la importancia de seguirlo? ¿Ves la importancia de servirlo? De que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Tu nombre tiene que permanecer. Por eso dijo Jesús en Lucas 10:19: alegraos y gozaos porque su nombre esté escrito en el libro de los cielos. No te alegres porque echas fuera demonios y Satanás fue desplazado, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrate por eso, iglesia. Ahora, ¿de qué nos habla todo eso? De la bestia. ¿Quién es la bestia? Bueno, aquel que está sentado en el Vaticano. Te voy a decir algo más. La palabra de Dios, como otra señal del fin de los tiempos, nos dice que habrá guerras y rumores de guerras muy fuertes. Y esto es lo que hemos estado viviendo, que si en estos tiempos. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Por qué crees que cuando hace años hubo el tsunami, muchos tuvieron miedo al mar? De escuchar el oído y el bramido de las olas, a muchos les impactó su corazón y sus emociones, y les dio tanto miedo el estar cerca del mar. Esos maremotos que fue provocado por andar países ahí haciendo sus despliegues militares con bombas nucleares. ¿Cuánta gente no partió? Pero sobre todo hay que dar gracias a Dios porque muchos se fueron a los pies de Cristo en ese tsunami. Muchos se fueron a la gloria a través de eso también. Hay que ver que detrás de toda tragedia hay algo bueno de Dios, que Dios los mandó llamar a casa antes de tiempo para estarlos consolando, animando, y ahora sí ver el rostro cara a cara de Dios. Amén. Eso es lo bueno detrás de toda la tragedia, hermanos. No todo es malo en las tragedias, no es todo malo en los accidentes automovilísticos donde se pierden vidas, no todo es malo. Hay que ver cuántos de ellos, así fue la forma en donde Dios quiso mandarlos traer a casa. ¿Te imaginas si no hubiera sido por los mártires de Jesús, aquellos que fueron decapitados con machetes, sus cuellos degollados? Jesús los mandó llamar de esa forma. A esos santos que predicaron el Evangelio siglos atrás. Y por causa de la sangre de ellos es que nosotros caminamos el Evangelio, hermanos. Llegó a nuestros días, a nuestra vida, por causa de esa gente valiente, aferrada a Cristo sin importar su vida, que menospreciaron su vida con tal de ganar a muchos para Cristo. Ezequiel capítulo 38 y 39 nos habla de la guerra de Gog y Magog, que es Rusia. Nos habla de esa guerra que va a haber en los finales de los tiempos, donde va a haber una gran catástrofe.